A finales de los años 1700, un ex navegante de la Armada, llamado William Morris, emprendió un atrevido viaje cruzando los muros de hielo antártico, un territorio inexplorado del que ningún marinero había regresado jamás. Lo que encontró allí no fue solo un nuevo mundo, era la clave para entender el pasado olvidado de la humanidad. William encontró civilizaciones avanzadas, descubrió secretos antiguos y aprendió sobre poderes que han moldeado nuestra realidad sin que lo supiéramos. Pero para entender su increíble historia, debemos comenzar desde el principio. Como marino continental durante la Guerra de Independencia, William había dejado atrás a su esposa Lucy y la vida que soñaban construir juntos. La guerra, como siempre, destrozó esos sueños, reemplazándolos con el dolor de la separación. Una noche después de la rendición de Saratoga, su barco se dirigía a Charleston bajo una luna llena. El Atlántico se extendía en un silencio fantasmal. Para calmar la ansiedad de la guerra, la tripulación intercambiaba historias mientras bebía whisky. Pronto, la conversación derivó hacia el capitán James Cook y su obsesión con cruzar el círculo antártico. La fuente de la obsesión de Cook era un misterio, y aunque al principio William no le dio mucha importancia, no pudo evitar escuchar cuando su propio capitán Butler intervino. La voz de Butler era calmada pero firme. «Puede haber un pasaje en algún lugar del círculo polar», dijo. «Una puerta hacia tierras más allá». Su tono no tenía ni una pizca de broma. La cabaña quedó en silencio, todos esperando el remate que nunca llegó. Butler afirmó que tenía fuentes de alto nivel, confirmando que se estaban financiando expediciones para atravesar el duro clima del sur y llegar a lo que había más allá del hielo. Él mismo había visto un mapa que marcaba las coordenadas para tal pasaje. La idea parecía imposible, sin embargo, dejó a William inquieto mientras se sumía en un sueño intranquilo. Años después, con el final de la guerra, muchos barcos de la Marina fueron desmantelados o vendidos. William, ahora bien establecido, decidió comprar uno de ellos, una decisión que generó muchas risas entre sus amigos. Pero el recuerdo de la historia de Butler persistió, despertando un impulso inquebrantable por explorar. Lucy estaba dudosa, pero William estaba decidido. Para noviembre tenía un equipo listo, aunque la mayoría había rechazado la oferta con comprensible reticencia. Solo dos de sus amigos de esa fatídica noche estaban ansiosos por unirse a él. Convencer al propio Butler era otra historia. Durante semanas William luchó con cómo acercarse a él, sabiendo que la experiencia de Butler y esas coordenadas eran cruciales. Cuando finalmente preguntó, Butler mostró interés, pero lo rechazó. Luego, el 11 de octubre, Butler apareció en la puerta de William, inesperado y sosteniendo mapas que William nunca había visto. Con él estaba un hombre llamado Finn, y ambos parecían como si hubieran venido de otro mundo. «Iré contigo», dijo Butler, «pero entiende que esto podría ser un viaje sin retorno». William asintió. Se dio cuenta entonces de que este viaje ya no era una fantasía lejana, era una misión profesional, una que demandaba todo lo que tenía. La aventura estaba a punto de comenzar. Después de fijar el 14 de noviembre como su fecha de partida, William y su equipo trabajaron incansablemente, llenos de una mezcla de anticipación e inquietud. Cada detalle fue meticulosamente planeado, y el misterioso socio de Butler, Finn, se había unido al equipo. Pero a medida que los días se acercaban, crecía una tensión ominosa. Hablaban de aventuras, pero nadie sabía que el viaje superaría cualquier ficción que hubieran imaginado. 2 días antes de la partida, William escuchó un golpe fuerte en su puerta. Finn estaba allí acompañado por un extraño vestido de negro, con una expresión severa y un acento peculiar. «Esto es urgente», dijo. William dudó. Luego les permitió entrar. Finn abrió un maletín desgastado y sacó un manuscrito antiguo, sus páginas frágiles y llenas de escritura extranjera. En un tono bajo y solemne, leyó en voz alta: «Por demanda suscribo en gran importancia. Aquí por deseo de nuestros señores que las puertas del conocimiento estén cerradas a aquellos que rechazaron nuestro camino». William sintió un escalofrío recorrerlo. «Esto suena como una especie de rito de iniciación», murmuró para sí mismo. «Exactamente», Finn respondió. «Aquellos que no pasan la iniciación son parias. Somos parias». Frustrado, William exigió: «¿Qué significa esto?».
¿Qué tiene que ver con nuestro viaje? La expresión de Finn se oscureció. El manuscrito pertenece a los custodios, los dioses del sol, como se llaman a sí mismos. Saben sobre nuestro viaje gracias a Butler y no están contentos. Este decreto establece que nadie debe salir de estas tierras sin su permiso. El aire en la habitación se volvió denso. William, ya preparado para los peligros naturales del viaje, ahora se encontraba enfrentando a un enemigo invisible y poderoso. ¿Quiénes son estos custodios?, presionó. Antes de que Finn pudiera responder, el extraño habló. «No están contentos con tu viaje», dijo de forma enigmática. «Eso es todo lo que necesitas saber». Finn le instó a cancelar el viaje, advirtiendo: «No vale la pena arriesgar tu vida». William, enfadado por sus amenazas crípticas, les ordenó que se fueran inmediatamente. Sin embargo, al irse, una profunda inquietud persistió. Cuando William intentó comunicarse con Butler para entender el extraño encuentro, solo recibió silencio. A medida que su equipo se reunía para discutir los inquietantes acontecimientos, se dieron cuenta de que Butler había estado desaparecido durante días. La situación empeoraba. Sin Butler, su plan parecía condenado. Walter, un compañero marinero, mencionó que había escuchado historias vagas sobre los guardianes, pero no podía ofrecer nada más. De mala gana pospusieron el viaje, sus planes se desmoronaban mientras la ausencia de Butler se prolongaba por semanas. El 14 de noviembre llegó sin esperanza. Luego, esa mañana, hubo un golpe en la puerta de William para su asombro. El mayordomo estaba allí con los brazos llenos de suministros. Su expresión tranquila. «Es hora de irnos, camarada», dijo como si nada hubiera pasado. William, aturdido, lo bombardeó con preguntas relatando la extraña visita de Finn y sus advertencias. La expresión de Butler se enfrió. «Era necesario», respondió. «Tuve que desaparecer para asegurar esto». Desplegó un gran mapa, cubriendo la mesa en la sala de estar de William. William contuvo el aliento. En el mapa yacían vastas tierras inexploradas más allá de todo lo que había conocido. «¿Conoces a los custodios?», preguntó William. Butler asintió con gravedad. «La historia que conocemos no es toda la verdad», dijo él. «Son los antiguos constructores de las pirámides, los llamados custodios. No tienen ningún deseo de dejarnos cruzar el Polo Sur». Él explicó que Finn los había traicionado, alertando a los custodios de su viaje. «Si no salimos hoy, puede que nunca tengamos la oportunidad», Butler advirtió. Con una oleada de urgencia, William reunió a la tripulación. Una vez reunidos, partieron de Charleston, dirigiéndose hacia el sur. Hacia lo desconocido, cada hombre consciente en silencio de que sus vidas y la verdad que buscaban nunca serían las mismas. El plan era sencillo: llegar a las frías aguas antárticas en 140 días, deteniéndose para reabastecerse en el camino. Pero el ambiente a bordo era tenso. La desaparición misteriosa de Butler antes de la partida y su charla de otra carrera dejaron una pregunta inquietante. ¿Qué fuerza habían desafiado al embarcarse en este viaje? Los días pasaron tranquilamente con la tripulación animada por el buen clima y muchas provisiones. Cruzaron el Ecuador, el calor tropical casi sofocando su concentración en las tierras heladas por delante. A instancias de Butler, reunieron provisiones adicionales sabiendo que el viaje podría prolongarse más de lo previsto. El aire se volvió más pesado a medida que se acercaban al desconocido sur. Una noche clara, con solo el sonido de las olas como compañía, William estaba en la cubierta, con pensamientos que se deslizaban hacia los misterios por delante y el mundo familiar dejado atrás. ¿Valió la pena enfrentar cualquier poder desconocido que se presentara? Butler se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. «Hace frío, camarada». El tono de Butler era críptico. «No puedes imaginar lo que te espera». «¿Has estado allí?», presionó William. «Sí, he estado», respondió Butler simplemente, con la mirada fija en el horizonte sur. «Vi el pasaje yo mismo». Las preguntas de William aumentaron, pero Butler levantó la mano. «Con el tiempo, lo verás también», dijo, «y no vas a creer lo que hay más allá». Los días se convirtieron en semanas y al llegar a los mares del sur, la diferencia era notable. El agua se oscureció, las olas se alzaban más altas, sombras proyectadas por icebergs que acechaban como guardianes silenciosos. Una tormenta los azotaba sin piedad, pero la calma de Butler los mantenía firmes.
dando a la tripulación un hilo delgado de confianza, mientras los vientos aulladores golpeaban su determinación. Navegaron junto a una imponente pared de hielo que se elevaba casi 90 metros, sus bordes irregulares lanzando un tenue resplandor de rojo y amarillo por los bajos rayos del sol, como si un fuego invisible ardiera detrás de él. La tripulación nombró a su barco El Secreto, sintiendo que solo un nombre así se adecuaba a la desolación silenciosa y hermosa que los rodeaba. Al acercarse a la montaña helada, un calor extraño irradiaba desde sus laderas derretidas, haciendo que la nieve se deslizara hacia el mar. El contraste de calor contra el frío amargo parecía incorrecto, casi antinatural. Butler les ordenó que se mantuvieran cerca de la pared, intrigado por el calor que irradiaba de un lugar tan frío y sin vida. Entonces, sin previo aviso, Butler llamó a William a la cubierta. «Mira allí», dijo, su voz cargada de una mezcla de asombro y urgencia. Adelante se había abierto un pasaje en el hielo, un sendero estrecho y misterioso que cortaba entre paredes imponentes. La emoción de la tripulación era palpable mientras Butler los dirigía hacia él, sus movimientos precisos como un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Entraron en el pasaje. Una corriente invisible tomó el barco y lo empujó hacia adelante con una fuerza que les quitó el aliento. El miedo mantenía a cada hombre inmóvil mientras rozaban las paredes heladas, evitando por poco el desastre. Los minutos se alargaban en una eternidad, hasta que de repente cayó la calma. La tormenta había cesado. Aunque el frío todavía mordía, ahora era suave y soportable. El pasaje se ensanchó, dando paso a un mar abierto e intacto. La voz de Butler rompió el silencio. «Lo logramos», gritó, su tono triunfante. La tripulación estalló en asombro contemplando las aguas que nunca habían soñado que existían. Mientras las paredes de hielo se desvanecían en la distancia y las aguas se aclaraban, Butler reunió a los hombres. Su rostro estaba serio. «Lo que estoy a punto de compartir contigo ahora no es solo sobre nosotros», comenzó. «Es sobre la humanidad, su pasado y su verdadera historia, una que muy pocos conocen». Mientras la tripulación permanecía en silencio, esperando que Butler hablara, una nave colosal apareció en el horizonte dirigiéndose directamente hacia ellos. Uno de los hombres subió para tener una mejor vista y luego bajó alarmado. «Están viniendo hacia nosotros», jadeó. «Es gigantesca». Butler, usualmente calmado, parecía inusualmente tenso. «Mantente firme», ordenó, aunque un toque de nervios se coló en su voz. La nave se acercó, su oscura y rojiza superficie brillando ominosamente bajo la fría luz. El corazón de William latía con rapidez. Había pensado que estaban solos en estas aguas, pero parecía que no lo estaban. De repente, un claxon ensordecedor resonó por el mar, seguido de una voz en perfecto inglés. «Los visitantes de las tierras amuralladas, manténganse tranquilos. Nuestros hombres están subiendo a bordo. No queremos hacerles daño». La mente de William iba a 1000 por hora. ¿Quiénes eran estas personas? Se preparó cuando 3 figuras con trajes blancos marcados por emblemas azules abordaron el barco. Uno de ellos, un hombre alto, estrechó la mano de Butler, su expresión respetuosa, pero cautelosa. «¿Qué te trae al otro lado del muro?», preguntó el hombre, estudiándolos. Butler respondió con suavidad, explicando cómo una corriente los había traído a este lado del círculo antártico. William observó el intercambio con creciente inquietud. Percibió una familiaridad entre Butler y sus visitantes, aunque no podía entenderla. El hombre intercambió miradas con sus compañeros. «Ha pasado mucho tiempo desde que alguien cruzó los muros», dijo casi para sí mismo. Le entregó un mapa a Butler. «Sigue esto para llegar a Safelands». William habló, sin poder contenerse. «¿Tierras seguras?» «Hay algunas inseguras». El hombre detrás de él le dio una sonrisa sombría. «Las tierras de las que vienes son menos seguras». Miró a Butler. «Mantente en curso y llegarás a la República». Los hombres se marcharon tan rápido como llegaron, dejando un silencio cargado de amenazas no dichas. El mayordomo reunió a la tripulación aturdida. «Necesitamos seguir sus instrucciones», instó. «Hemos cruzado a aguas peligrosas. Hay fuerzas que preferirían que no supiéramos qué hay más allá del hielo». Siguieron navegando durante días con la tensión palpable en el aire. Butler permaneció callado, esquivando preguntas, aunque su tono se volvió grave al recordarles los intereses poderosos que se oponían a su viaje. «Estén alerta», advirtió.
Estamos en una zona de guerra, aunque no veamos al enemigo. Después de semanas de mares agitados, el frío comenzó a disminuir, reemplazado por un clima más suave. Aparecieron pájaros, la vegetación flotaba en el agua, y un sentido de descubrimiento sustituyó su miedo. En una noche oscura, luces aparecieron en el horizonte. Una ciudad extensa, iluminada y surrealista. Atracando en el puerto, fueron recibidos por funcionarios uniformados que presentaron la ciudad como parte de la República Ancestral. Butler habló en nombre de la tripulación, pero la mente de William estaba llena de preguntas. Antes de que pudiera preguntar, uno de los agentes anunció que el presidente de la República deseaba reunirse con él de inmediato. William siguió a la gente por una ciudad brillantemente iluminada, asombrado por la tecnología y el silencio. No caballos, no carruajes, solo calles tranquilas y llenas de luz. Llegaron a un gran edificio de piedra marcado como oficina presidencial, donde un hombre se presentó como el presidente Fail. «Señor Morris», Fayó comenzó. «Ojalá hubiera llegado en mejores circunstancias». Él suspiró. «Tu viaje a través del muro ha complicado las cosas. Seré breve. Estamos en medio de una guerra antigua, y tu gente es parte de lo que llamamos la vieja humanidad». La confusión de William creció. «¿Antigua humanidad?», preguntó. Vale asintió con gravedad. «Ha habido muchos reinicios. Cuando los que están en el poder se sienten amenazados, eliminan a la humanidad, acabando con la mayor parte de la población y dejando solo a los más jóvenes para repoblar. Tu cruce arriesga llamar su atención, exponiendo nuestras tierras y todo lo que hemos trabajado para proteger». Aturdido y tambaleándose, William apenas podía comprender lo que había oído mientras lo escoltaban de regreso al barco. Su mente daba vueltas por el peso de esta revelación. De vuelta en la cubierta, compartió las palabras del presidente con la tripulación. Apenas estaban comenzando a asimilarlo todo cuando una explosión repentina rompió la noche. El suelo tembló y las alarmas de la ciudad sonaron mientras las llamas y el caos estallaban a su alrededor. Lo que ocurrió fue que el enemigo había llegado a la República Ancestral. El caos alrededor de William era abrumador. En silencio atónito observó la ciudad bajo asedio, personas atrapadas bajo los escombros, gritos desesperados mezclándose con los sonidos lejanos del fuego cruzado. Pequeñas esferas plateadas con luces rojas flotaban arriba, observando la devastación, su propósito y lealtad desconocidos. «Tenemos que llegar a la oficina presidencial», gritó una voz cercana sobre el ruido. William, apenas capaz de procesar la destrucción, se obligó a moverse, ayudando a otros en el camino. Un cielo rojo oscuro se cernía sobre él, oscuro como si estuviera en eclipse, añadiendo un resplandor inquietante al paisaje urbano en ruinas. Miró hacia arriba, sorprendido por lo extraño de este cielo. «¿Quién controla estas esferas?», se preguntó. Una vez dentro de la oficina presidencial, se dio cuenta de que había perdido a su equipo en medio del caos. Su entrenamiento en la Marina Continental entró en acción y sintió la obligación de ayudar a defender la ciudad. Civiles heridos abarrotaban cada rincón y ver su sufrimiento avivó su determinación. En ese momento vio a Butler y al presidente Fail al otro lado del salón lleno de gente. Sintió un alivio y se acercó a ellos, saludándolos. La cara de Fail estaba tensa. Su voz sonaba forzada mientras daba órdenes en un pequeño comunicador. «Necesitamos apoyo de los Anakim», repitió una voz al otro lado. Esto fue un ataque planificado. La mirada de Butler era firme mientras se volvía hacia William. «Están llamando a los guerreros gigantes del sur», dijo. La mente de William daba vueltas, pero Fail añadió con reverencia. «No solo son guerreros, son los que nos trajeron aquí, antes del último reinicio». Fial se excusó abruptamente, dejando a William con Butler. «Sígueme», ordenó Butler, guiándolo por los pasillos llenos de gente. «Necesitamos descansar y reunir al equipo para nuestro próximo destino». Una pregunta ardía en la mente de William. «Harnaman, ¿a dónde vamos?», preguntó. La expresión del mayordomo se suavizó. «Es hora de que sepas la verdad», dijo. «Pertenezco a estas tierras, William. Llevo la sangre de los antiguos. Lo que has visto hoy es una continuación de una guerra que comenzó mucho antes que nosotros. Vamos a las tierras de los Anakim, los que ayudaron a cruzar los muros de hielo hace mucho tiempo». Sin decir otra palabra, Butler se deslizó en el mar de agentes. William, dejado en estado de shock, se tumbó en el catre más cercano, aunque dormir era imposible. Las imágenes de destrucción lo atormentaban.
y una nueva comprensión se apoderó de él. Había dejado atrás un mundo envuelto en oscuridad, y ahora era parte de una lucha por una humanidad que había sobrevivido a lo desconocido. Una humanidad cuya historia nunca se había contado. Tras un sueño agitado lleno de explosiones lejanas y pensamientos oscuros, William fue despertado de repente por la voz de Butler. «Arriba, William. Es hora de moverse». El tono del capitán era firme, casi urgente. Aturdido, William apenas tuvo tiempo de comprender la gravedad de su situación. Un enemigo estaba atacando, aunque todavía apenas entendía quién o por qué. El equipo se reunió, aliviado de verse vivos. Se movieron rápidamente por los pasillos inquietantemente vacíos hacia el punto de evacuación de la ciudad. Uno de los hombres susurró a William. Vimos trenes y barcos masivos por encima, llevando gente a velocidades increíbles. Butler los instó a seguir. Estamos abordando uno de esos barcos en 12 minutos. Las preguntas pueden esperar hasta que lleguemos a tierras seguras. Esquivando escombros en las calles desiertas, William miró hacia el cielo. Las pequeñas esferas habían desaparecido, reemplazadas por grandes triángulos azules que cruzaban el cielo velozmente como pájaros rápidos y silenciosos. No podía apartar la mirada, pero Butler lo jaló de vuelta. «Concéntrate, William. Esos azules de hierro están de nuestro lado. Están empujando al enemigo de regreso». Cuando llegaron al sitio de lanzamiento, los agentes los dirigieron a una plataforma plateada que los condujo a una nave imponente. La vista era surrealista. Llamas y humo por un lado, una ciudad avanzada y extensa brillando por el otro. Butler miró al cielo, murmurando como una escena de los retratos de Nuremberg. Entraron en una gran nave azul, su interior espacioso y elegante. William se sentó junto a Butler, quien les instó a relajarse. Cuando el barco avanzó rápidamente, un miembro de la tripulación se desmayó, pero se recuperó momentos después. William se aferró a su asiento. El poderoso y silencioso movimiento lo inquietaba, mientras Butler lo tranquilizaba con una mirada firme. Viajaron a través de túneles que los sumergieron en la oscuridad antes de emerger sobre campos verdes y huertos interminables que rodeaban la ciudad lejana de Renata. La tierra era hermosa, vibrante de vida. Mirando hacia afuera, William pensó que vislumbró un destello del Edén, un fuerte contraste con el caos que dejaron atrás. Butler rompió el silencio, su tono era sombrío. «Envenenan el aire allí, William. El objetivo del custodio es acortar la vida útil, asegurando que las generaciones mueran jóvenes y sin cuestionar». William lo miró, atónito. «¿Quieres decir que nos están controlando, debilitándonos?» Butler asintió. «Aquí, la gente vive 3 veces más, pero incluso aquí, los guardianes han intentado infiltrarse, tratando de acortar nuestras vidas para obtener control. Por eso luchamos». El barco llegó a la capital llamada El Arca, o Ark, sin retraso. Al pisar la plataforma, William se sintió abrumado por la vista. Estructuras imponentes de vidrio y acero brillaban suavemente bajo el atardecer más impresionante que había visto. Transportes voladores se deslizaban silenciosamente por encima, y el aire mismo estaba tranquilo. Esta ciudad era una visión de lo que la humanidad podría ser, libre de la sombra del guardián. Sus elegantes torres y sus calles concurridas estaban llenas de gente moviéndose en armonía sin esfuerzo. Butler lideró al equipo por la ciudad. Su paso era rápido sin mirar atrás. Luchaban por mantenerse al día, fascinados por los vehículos flotantes y las esferas de vidrio en el cielo, cada una llevando pasajeros que flotaban arriba con facilidad. A pesar de la guerra distante, la energía de la ciudad era tranquila, como si no estuviera afectada por el caos más allá de sus fronteras. La mente de William estaba llena de preguntas: ¿quiénes eran los Anaheim? Y el extraño idioma que se hablaba aquí era antiguo, un vestigio de otra humanidad. Llegaron a un puerto enorme, y el mayordomo les hizo señas para que esperaran mientras hablaba con los oficiales. El equipo intercambió miradas incómodas, susurrando sobre el extraño nuevo mundo en el que se habían encontrado, y preguntándose si la ira del custodio los había seguido hasta aquí. Después de un momento, el mayordomo regresó. «Vamos a tomar esa nave», dijo él, señalando un barco elegante atracado cerca. «Es similar al que nos encontró más allá del hielo. Primero pararemos en mi isla natal, luego iremos a las tierras de los Anakim». A bordo, William se maravilló con la tecnología avanzada. El barco se deslizaba en silencio, y el agua debajo estaba inusualmente calmada. Sin embargo,
Los cielos parecían diferentes a los de casa. La luz del sol era más intensa, y otra esfera azulada negra colgaba en el cielo, estática, pero distintiva. Navegaron a una velocidad extraordinaria, llegando rápidamente a la isla de Butler. Allí, en la costa simple pero hermosa, una joven corrió a los brazos de Butler y una mujer se paró cerca de ella, con una sonrisa suave y acogedora. «Bienvenidos a mi casa, camaradas», dijo Butler presentando a su familia. Se instalaron en casas cercanas y durante 2 noches disfrutaron de una calma poco común, aunque la mente de William permaneció inquieta. Una tarde, mientras observaban el atardecer, William finalmente hizo la pregunta que le inquietaba. La mirada de Butler permanecía distante. «Han condicionado sus mentes, William», dijo él. «Los guardianes han creado un mundo de ruido mental constante, haciendo a los humanos dependientes de pensamientos y percepciones fugaces. Los han desconectado de la verdadera esencia humana, distrayéndolos con un conflicto y miedo interminables». William escuchó, luchando por procesarlo. «Nuestra historia está oculta», continuó Butler. «Si la gente supiera la verdad, no viviría atada por cadenas invisibles, mantenida en la ignorancia por aquellos que desean controlarlos». William se quedó en silencio, asimilando la gravedad de las palabras de Butler, con el corazón pesado por la realización. Esa noche, el cielo se sentía vasto e interminable, guardando secretos que apenas comenzaba a descubrir. A la mañana siguiente, bajo el sol extraño, zarparon hacia las tierras de los Anakim, listos para enfrentar lo que estuviera por venir. El viaje a las islas cambiantes de Thoth estaba marcado por un crepúsculo inusual y sin fin, con solo una leve transición del día a la noche. Una luna llena y pálida colgaba en el cielo, proyectando un resplandor que apenas se desvanecía mientras navegaban. Los barcos azul hierro surcaban ocasionalmente el cielo, vigilantes silenciosos en su camino. Al llegar al puerto de Thoth, William notó su aire militar. Barcos más grandes, llenos de armas extrañas, estaban alineados en los muelles. Al desembarcar, un hombre alto, con una larga barba roja, y una mujer impresionante con cabello dorado, los saludaron. Aunque no eran imponentes, medían más de 2 metros de altura. La mujer, que se presentó como Shiki, hablaba su idioma, aunque con una curiosa inflexión antigua. El grupo siguió a Shiki hasta el corazón del pueblo, lleno de cúpulas imponentes y estatuas de gigantes, todas con vistas a paisajes exuberantes y aguas centelleantes. La mente de William corría. Hace solo unas semanas, tales vistas lo habrían dejado sin palabras, pero aquí estaba entre los gigantes, los seres míticos de Thoth. El mayordomo compartió historias de sus anfitriones. Los gigantes de Thoth llevan la sangre ancestral de humanos y gigantes por igual. Una vez se unieron con nuestros antepasados para resistir a los custodios, formando lo que la historia conoce como la Gran Tartaria. Fue una alianza poderosa, una que cambió el curso de nuestras tierras. Shiki regresó llevando un libro enorme que le entregó a William. Él lo abrió y encontró mapas y diagramas de tierras más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. «Esto te ayudará a entender la historia», dijo suavemente, observando su reacción. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas, vislumbrando las tierras conocidas, junto a vastos territorios marcados con nombres desconocidos y misterios aún sin explorar. «¿Cuántas tierras hay?», preguntó con asombro. «Al menos 178 mundos», respondió ella. «Y muchos otros siguen sin ser descubiertos», agregó el mayordomo. «Esto no incluye las islas y tierras más allá». Se detuvieron en una página marcada Tierras Anunnaki. La expresión de Shiki se volvió seria. Los Anunnaki siempre han sido hostiles a los humanos y están sujetos a un antiguo tratado con los custodios, explicó ella. El corazón de William latía con fuerza mientras absorbía este conocimiento. Cada revelación profundizaba su sensación de que estaba al borde de comprender la verdad sobre los orígenes humanos de un mundo mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. La historia de los gigantes yacía enterrada y olvidada, tan oculta como los huesos de sus antepasados. Su legado, suprimido por los guardianes, era uno de resistencia, un recuerdo borrado para evitar que los humanos descubrieran que podían desafiar a sus gobernantes invisibles. William reflexionaba sobre esta grandeza perdida mientras caía en un sueño inquieto bajo un cielo extraño.
su mente abrumada por las revelaciones de los días pasados. La mañana trajo cielos despejados y Shiki, quien guió al grupo a un rincón tranquilo, ansiosa por compartir más de la historia del gigante. Abrió un libro enorme, señalando una ilustración. Los custodios y Anunnaki son colonizadores, William. Operan infiltrando mundos, círculos como los llaman, y luego explotándolos. Su voz bajó mientras continuaba. Han mapeado los mundos conocidos y formaron el viejo tratado para dividir estas tierras y asegurar el control. La curiosidad de William ardía. Mencionaste cúpulas. ¿Qué son exactamente? Cada mundo yace dentro de su propia cúpula, explicó Shiki. Estas son barreras invisibles que separan cada sistema, como la membrana de una célula. Los círculos están interconectados por portales, aunque son difíciles de encontrar. Pero los custodios se han fijado en una tierra que nunca han penetrado, las tierras celestiales. ¿Por qué no pueden entrar?, preguntó William, su voz apenas un susurro. Shiki vaciló. Su tecnología falla allí. Cada custodio y Anunnaki que entró fue destruido. Finalmente descubrieron que las tierras celestiales no están habitadas por seres físicos, sino por una energía, una fuerza que llaman la fuente. Ella se detuvo, su mirada distante. Creen que esta fuente es consciente, percibiendo la amenaza del custodio y respondiendo para proteger su entorno. El corazón de William se aceleró. ¿Y esta fuente? ¿Qué significa para nosotros? Cada uno compitiendo por el control de las tierras conocidas y su vasto oro. Gigantes y aliados humanos aprovecharon este momento, lanzando fuerzas de resistencia desde las islas libres y los bordes de los muros de hielo, formando lo que llegó a conocerse como la Gran Tartaria. En esa era, los gigantes se mezclaron con humanos, formando ejércitos y desarrollando tecnología basada en energía libre, dijo Shiki. Las pirámides y los símbolos del dominio de los custodios fueron derribados mientras Tartaria prosperaba, una fuerza que los custodios no podían controlar. Cuando los custodios regresaron de la guerra, encontraron su antigua colonia en caos. Se había desatado una rebelión, con gigantes y humanos luchando juntos contra años de opresión. A lo largo de los años, los humanos gigantes habían desarrollado tecnología de defensa avanzada, parte derivada del conocimiento de los custodios robado, transformándose en una fuerza que los custodios nunca anticiparon. Consideraron otro reinicio para restaurar el control, pero sus pirámides, una vez símbolos de poder, yacían en ruinas. A regañadientes, los custodios buscaron una alianza con los Anunnaki, intercambiando oro y secretos para recuperar el dominio. Sin embargo, en su ausencia, dejaron a los grises, una raza de Zeta Reticuli, como supervisores. Pero los grises, descontentos y desdeñosos, subestimaron la determinación de la humanidad
y la poderosa alianza que había formado con los gigantes. El levantamiento se propagó por las tierras conocidas, con la humanidad y los gigantes enfrentándose a las fuerzas de los custodios en batallas que quemaron la tierra. Incluso con naves en el aire y armamento poderoso, la rebelión fue aplastada mientras los custodios manipulaban el propio entorno, provocando tormentas y desastres a su favor. Viendo la derrota como inevitable, los gigantes se retiraron, deslizándose hacia el norte y sur a través de pasajes más allá de los muros. Algunos humanos los siguieron, escapando a tierras fuera del alcance de los custodios, una región conocida como la República Ancestral. Las palabras de Shiki resonaban en la mente de William. Aquellos que huyeron del control custodial empezaron de nuevo. Se conectaron con la fuente, redescubriendo el verdadero pasado y propósito de la humanidad, prometiendo liberar a los que quedaron atrás. Butler confirmó que los gigantes no se unirían de nuevo a su causa. La última batalla les había costado caro y temían la aniquilación si desafiaban a los custodios una vez más. Mientras se preparaban para partir, Butler advirtió a William sobre el riesgo. Imagina regresar a las tierras conocidas con este conocimiento. Te etiquetarían de loco o peor. Los custodios habían perfeccionado el control, usando a los grises para vigilar las mentes, convirtiendo a los que cuestionaban en marginados o prisioneros. Se marcharon. El peso de la historia perdida de la humanidad con ellos. La noche pasó en un extraño silencio, el aire pesado con el peso de lo que William había aprendido del libro de Shiki. Las revelaciones, esta idea de que cada humano tenía una parte de la fuente, lo unían a las innumerables almas perdidas en reinicios pasados, una línea de vidas borradas y manipuladas por los custodios. La mañana trajo una suave lluvia, mientras su barco se acercaba a tierra, un suave recordatorio de la vida mientras avistaban la extensa ciudad de El Arca en el horizonte. Las luces de la ciudad, brillando bajo un cielo gris suave, prometían una vida más allá del control, un lugar de paz y sencillez, intacto por el dominio de los custodios. Aquí, al parecer, la humanidad podría vivir libremente sin miedo, dolor ni las cicatrices de la explotación. Sin embargo, el corazón de William se hundió con el amargo conocimiento de que aquellos que dejó atrás nunca podrían conocer este mundo. El capitán los animó a explorar, mencionando que la moneda no tenía valor aquí. La República operaba con un sistema más allá del oro o la riqueza. Mientras los demás se aventuraban en la ciudad, William deambulaba solo, perdido en sus pensamientos bajo la lluvia torrencial. Se sentía vacío, preguntándose cómo podría llevar el peso de lo que había aprendido de vuelta a aquellos que aún estaban atrapados bajo el control del custodio. El tiempo pasó, y las calles se llenaron con el suave murmullo de voces y la música que se filtraba suavemente desde las paredes. Las personas lo miraban con expresiones curiosas. Su ropa extranjera era un marcado contraste con sus elegantes atuendos. Un hombre trató de hablarle, pero William, sin entender nada, solo pudo murmurar, ordenar y seguir el gesto silencioso del hombre hacia un edificio cercano. Para cuando regresó al puerto, se sentía abrumado tanto por las maravillas de este mundo como por el dolor de dejar a otros atrás en la ignorancia. Butler llegó en un vehículo elegante, gesticulando para que él subiera. Su rostro era un raro destello de optimismo. «No hemos asegurado ayuda directa de los Anakim», explicó Butler. «Temen arriesgar su raza otra vez, pero creo que nos ayudarán a su debido tiempo. Nuestra batalla reciente ha demostrado a los custodios que la tecnología de la República está muy viva. Vinieron esperando una victoria fácil, pero los hemos hecho retroceder con un miedo que no olvidarán». William asintió. Un destello de esperanza surgía mientras Butler hablaba. Todavía había una oportunidad, pero cualquier avance requeriría una planificación cuidadosa. Con los avances y aliados de la República, quizás podría haber esperanza para aquellos que quedaron atrás. La voz de Butler era firme mientras se dirigía al grupo en el bote. Sus palabras llevaban el peso de lo que habían aprendido. «Esta es nuestra oportunidad para cambiar la historia», anunció, levantando un brindis por su viaje. Alrededor de él, los rostros se iluminaban con la rara esperanza de un propósito inminente, aunque el corazón de William seguía pesado. No podía sacudirse las preguntas que lo atormentaban. ¿Podrían alguna vez liberarse realmente del control del guardián? Y si es así, ¿cuántos años entre las paredes de hielo pasarían antes de que algo de eso importara? Sintiendo la inquietud de William, Butler le dio una palmada en el hombro. «Haremos más por ellos desde aquí.
dijo en voz baja, de lo que podríamos al volver para convertirnos en presa fácil para los custodios. El capitán había estado reuniendo recursos, libros sobre el idioma y el funcionamiento de la República, sabiendo que necesitarían cada ventaja posible para enfrentar lo que estaba por venir. A medida que los días se convertían en años, William se encontró inmerso en este lugar extraño y atemporal, donde el paso del tiempo en sí mismo parecía más lento, casi surrealista. A medida que su comprensión de la República se profundizó, también lo hizo su influencia. Eventualmente fue nombrado comandante en jefe de su fuerza naval. Ahora trabajaba con otros para idear formas de atacar a los custodios cuidadosamente, sin arriesgar la vida de inocentes. Sin embargo, sus estrategias a menudo llegaban a callejones sin salida. Las bases de los custodios en las tierras conocidas se movían constantemente, ocultas por portales y escondidas dentro de zonas fortificadas. Peor aún, los humanos dentro de los muros, condicionados para la lealtad, defenderían estas barreras con sus vidas, sin saber que custodiaban la prisión de su propia especie. Mientras tanto, William presenció la sociedad armoniosa de la República, libre de avaricia material y sin crimen. Aquí los líderes no gobernaban por poder, sino que servían por un amor genuino a su gente. Los ciudadanos de la República valoraban la simplicidad, la introspección y el crecimiento espiritual. William comenzó a entender que el corazón de la República residía en el concepto que llamaban muerte del ego, una liberación de las trampas de identidad que a menudo esclavizan la mente. En marcado contraste, sabía que las tierras conocidas estaban estructuradas para suprimir este crecimiento. Los custodios habían perfeccionado sistemas para mantener a los humanos distraídos y desconectados de su verdadero potencial. El dinero en papel, las fronteras nacionales, incluso la ciencia misma, todo se había transformado en herramientas para separar a los humanos de su yo más profundo, para mantenerlos encerrados en una realidad definida por el materialismo, el consumo y la obediencia. Butler expresó lo que William había llegado a comprender. La verdadera batalla siempre residiría dentro de cada alma humana, la lucha entre el amor y las promesas vacías del poder. Una gran dictadura, nacida de la avaricia y de un sentido de humanidad perdido, parecía inevitable si la gente no encontraba una manera de valorar más que solo la supervivencia. Butler y File llegaron al amanecer con expresiones tensas pero decididas. Habían elaborado un nuevo plan, uno que albergaba esperanza sin arriesgar las innumerables vidas de aquellos dentro y fuera de los muros de hielo. Los custodios habían invertido fuertemente en tecnología y armamento, haciéndolos formidables, pero su mayor vulnerabilidad, insistió Butler, residía en su total falta de comprensión espiritual. Inteligentes, sí, dijo él, pero temen lo que no pueden controlar. Sabemos que todavía están inquietos por la existencia de los humanos ancestrales y los Anakim, y aunque tienen el poder de fuego, no nos han atacado en años. ¿Por qué? Sus reuniones se prolongaban durante horas, planificando estrategias para infiltrarse en las tierras conocidas sin ser detectados. Habían aprendido sobre un sistema de alerta custodial configurado para detectar presencias ancestrales, creando temblores localizados cada vez que uno se acercaba a los pasajes de la cúpula. Esta vigilancia sísmica era precisamente la razón por la cual la República se había abstenido de enviar más operativos, confiando en su lugar en agentes a largo plazo incrustados dentro del sistema custodial. Butler detalló el plan. Intentaremos entrar por una entrada estrecha y pasada por alto, el portal de verano. Se cree que esquiva sus sensores. Desde allí, los agentes pueden difundir información sutilmente, mencionar la República, insinuar otros territorios, lo suficiente como para sembrar dudas, pero sin provocar alarma. Habló de los susurros de la libertad, una sugerencia de verdades ocultas que podrían llegar a aquellos dispuestos a cuestionar, pero tenía que hacerse con delicadeza. Muchos, lo sabía, rechazarían estas ideas de inmediato, demasiado inmersos en el condicionamiento del guardián. Irónicamente, este rechazo les dio tiempo para ganar impulso silenciosamente. Discutieron otros métodos, enseñando técnicas espirituales que podrían ayudar a los humanos a romper su condicionamiento mental, métodos que los ancestros habían utilizado una vez para guiar a las personas más allá de su realidad controlada. El mayordomo estaba insistente. Solo cuando suficientes mentes despierten, estos muros de hielo serán visibles por lo que son. Aún así, reconocieron el peligro. Los intentos de cruzar las paredes de hielo podrían invitar a una rápida represión, probablemente mediante tácticas de miedo o peor, intervención militar. Una mañana, Butler y Fales entraron en la oficina con un aire decidido.
Habían ideado un nuevo plan para llegar a los humanos todavía atrapados bajo el control del custodio. La confrontación directa estaba fuera de cuestión. Arriesgaba todo. Las personas dentro de los muros, los humanos ancestrales de la República e incluso tierras cercanas. La sutileza era su única oportunidad. Los custodios dependen de armas y tácticas, comenzó Butler, con voz aguda pero firme. Pero tienen debilidades como cualquier otra raza. Nunca han comprendido las profundidades de la fuerza espiritual. Mientras exponían el plan, quedó claro cuán meticuloso debía ser. Los custodios tenían una sofisticada red de vigilancia cerca de las entradas de la cúpula, una que detectaba incluso una sola presencia ancestral. Esto provocaba temblores, alertando a sus fuerzas de inmediato. Esto explicaba por qué ciertas áreas siempre parecían temblar y por qué enviar a más personas a través de los pasajes conocidos era demasiado peligroso. La mirada de Butler era firme, pero hay un lugar que no controlan completamente. El portal de verano. Si funciona, podríamos pasar a algunos de nosotros sin ser detectados. Una vez dentro, la misión era sembrar semillas de conciencia, menciones sutiles de la República, insinuaciones de tierras más allá del hielo, susurros del verdadero pasado de la humanidad. No necesitaban detalles específicos, solo las ideas importaban. Estos fragmentos se propagarían por la sociedad, un susurro a la vez hasta que la verdad ya no pudiera ser contenida. Sabían que muchos ignorarían estas revelaciones silenciosas, demasiado condicionados por generaciones de influencia custodial. Sin embargo, paradójicamente, esta resistencia les daba más tiempo. Y con tiempo, podían lanzar un esfuerzo secundario, enseñanzas espirituales profundas que despertarían mentes y abrirían corazones. Cuando suficientes humanos se liberen de su condicionamiento, dijo Butler, estarán listos para ver lo que hay más allá de los muros. Entendieron el riesgo, sin embargo. Tarde o temprano, exploradores de las tierras conocidas encontrarían estas barreras de hielo, y los guardianes no dudarían en aplastar cualquier señal de rebelión, ya sea mediante el miedo o la fuerza. El portal de verano fue un triunfo inesperado. Durante años, los custodios permanecieron ajenos a la silenciosa presencia de maestros ancestrales entrando en las tierras conocidas. Cada maestro trabajaba discretamente, enseñando amor, empatía y el verdadero poder del alma humana, encendiendo pequeñas chispas de conciencia. Sin embargo, Fail tenía órdenes estrictas. A Butler y al equipo central se les prohibía entrar. Si nos capturan, había advertido, usarán cualquier método para extraer nuestro conocimiento. Un error. Y todo el plan se derrumba. La misión era frágil, y cuando aparecieron señales de manipulación, enseñanzas tergiversadas por avaricia, mensajes distorsionados, se reagruparon, adaptándose rápidamente para evitar ser detectados. Pero Butler sabía que sus tácticas no podrían mantener este velo para siempre. A medida que crecía la resistencia, planeó cuidadosamente la siguiente fase. Un navegante de nuestras tierras se mezclará en su mundo, explicó, su voz cargando un peso solemne. Contará su historia, hablará de otras tierras y aludirá a la República. No lo verán venir. El equipo entendió. El mensaje sería sutil, mezclado con historias de problemas económicos y sociales familiares para evitar sospechas. El navegante llegó a las tierras conocidas, compartiendo su historia con aquellos que se atrevieron a escuchar. Habló de mapas extraños, historias antiguas e incluso gigantes humanos, lo suficiente como para despertar la curiosidad. Pero pronto, los custodios intervinieron. Alteraron sus relatos, borraron los detalles más importantes y lo confinaron, dejando solo fragmentos de la verdad detrás. Regresó a la República apresuradamente, llevando advertencias sobre las crecientes sospechas de los custodios. Con renovada urgencia, los custodios se dirigieron a la propia humanidad, alentándola a crear tecnología más allá de su preparación espiritual. Los resultados fueron caóticos: guerras, plagas, crisis, todo para distraer, para controlar. Las expediciones a la Antártida comenzaron, financiadas por líderes con lazos directos al poder custodial, mientras las enseñanzas heliocéntricas en las escuelas cimentaban su control. Las bases fueron fortificadas a lo largo del anillo helado, las zonas de exclusión se expandieron y el silencio cubrió la verdad de las tierras más allá. Luego llegó la noticia de la operación High Jump. Los custodios habían enviado una fuerza militar, dirigida por un hombre llamado Richard Byrd, para enfrentarlos directamente. Aunque pocas noticias llegaron al mundo de la superficie,
La República conocía las intenciones de Byrd. Los Anakim, comprometidos con la paz, trataron de negociar con las fuerzas de Byrd justo más allá de la cúpula. Allí, líderes de ambos lados se reunieron, una frágil tregua pendía en el aire. Pero Byrd pronto reveló sus verdaderas lealtades, vendiendo secretos de la tecnología de los Anakim a los custodios. Se rumoraba que su cooperación le había ganado una misión a Marte. Utilizando humanos como sus soldados de a pie, los custodios astutamente obligaron a estos humanos antiguos a enfrentarse a su propio pasado, sin darse cuenta de la naturaleza del verdadero enemigo. A medida que los custodios intensificaron los ataques dentro de su sociedad mediante desastres y guerras, un leve temblor de duda comenzó a sacudir los mismos cimientos que habían establecido. Pero esos temblores solo crecieron. Secretos antiguos, indicios de una tierra infinita y tierras más allá de los muros helados, comenzaron a llegar a aquellos pocos que escuchaban. Y mientras los custodios apretaban su control, la República Ancestral se preparaba para lo que estaba por venir. El control de su enemigo comenzaba a deshilacharse. El despertar, al fin, había comenzado. El paso final se avecinaba, pero dependía de un elemento crucial: el despertar de aquellos atrapados bajo la dominación de los custodios. Necesitaban ver más allá de su condicionamiento para reconocer el engaño que los ataba. De lo contrario, cualquier intento de liberarlos solo confirmaría su miedo, presentando a sus libertadores como intrusos y a ellos mismos como defensores de la misma fuerza que los mantenía esclavizados. El sistema de custodia estaba profundamente arraigado, inculcado en cada aspecto de su mundo. Incluso el aire mismo llevaba contaminantes que embotaban la conciencia, haciendo que la verdadera liberación pareciera una esperanza lejana. Aunque la resistencia se gestaba en algunos círculos, aún no era lo suficientemente fuerte como para catalizar el cambio que necesitaban. Pero entonces llegaron los aliados inesperados. Varias razas, al sentir el peligro y el agotamiento del dominio custodial, llegaron ofreciendo su apoyo. Entre ellos, los Pleiadianos, una raza con tecnología avanzada y sabiduría espiritual, estaban ansiosos por ver la fuente liberada y a los custodios derrotados. El propio sistema de los Pleiadianos estaba cerca de las tierras misteriosas más allá de la segunda cúpula, y habían visto de primera mano las tácticas de los custodios, especialmente la forma en que explotaban a los humanos y otras razas como peones. Era una historia compartida de sufrimiento la que los atrajo a esta alianza. Los Pleiadianos casi habían sido llevados a la extinción bajo el control custodial, pero milagrosamente recuperaron su autonomía, convirtiéndose en una sociedad libre y próspera. Ahora, junto a sus aliados, buscaban formas de infiltrarse en las tierras donde el control custodial permanecía más feroz. Marte se había convertido en un campo de operaciones para los custodios y los Anunnaki, donde múltiples razas vivían bajo estricto control. Los colonos humanos allí eran parte de la nueva humanidad, remodelada después del último reinicio. Cada uno de ellos había ganado su lugar en Marte mediante actos de lealtad hacia los custodios, a menudo a expensas de los suyos. Esa tierra abandonada, mancillada por la traición y atada por la opresión, simbolizaba una advertencia para el futuro. En tierras pasadas por alto por los intereses custodiales, la vida prosperaba en silencio. Estos territorios inexplorados, no tocados por colonizadores, permitieron que diferentes razas prosperaran. Durante siglos, estas áreas se convirtieron en refugios de paz, hasta el período de las grandes pirámides, cuando los custodios volvieron su mirada hacia las tierras humanas. Transportaron a los humanos a lugares lejanos, drogados y desorientados, disfrazándose de dioses. Osiris, uno de sus líderes, estableció una colonia en las profundidades del océano abisal cerca de las islas de Anubis, donde atrapó a una comunidad de humanos. Su misión era clara: aislar a estas personas, evitando que alguna vez descubrieran las antiguas tierras de Lemuria y Atlántida, donde los orígenes verdaderos de la humanidad estaban ocultos. Las tierras que Osiris reclamó llevaban su nombre y su influencia. Enseñó a los colonos agricultura e inculcó en ellos la filosofía custodial, todo mientras los mantenía bajo estricto control. Estar cerca del Círculo de Orión ayudó a solidificar su autoridad, especialmente porque los grises, que entonces servían como una raza custodial inferior, aseguraban el cumplimiento. Las tierras de Orión y los grises fueron gobernadas por una raza conocida como los grises, seres que prosperaban en una hostilidad sombría, construyendo su tecnología únicamente para la guerra y la dominación.
Estas criaturas tenían poco propósito más allá de la colonización, aunque su alcance era limitado. El cercano reino de Zeta Reticuli compartía una historia similar. Ambas tierras fueron puestas bajo el dominio de los Anunnaki desde temprano. Para los Anunnaki, los Greys eran los servidores ideales, sin emociones, eficientes y obedientes. Los Greys habían sido enviados en innumerables expediciones, explorando mundos como parte de la implacable búsqueda de los Anunnaki para mapear Terra Infinita. Sus roles abarcaban reconocimiento, operaciones encubiertas y control desde las tierras conocidas hasta las colonias en Marte. Pero en su intento de controlar a la humanidad durante la Gran Era Tartaria, los Greys fracasaron, la humanidad se levantó y información vital sobre la Gran Cúpula se les escapó de las manos a los Greys. Como resultado, la tensión escaló entre ellos y sus señores custodios. Estallaron pequeñas batallas, ayudando inadvertidamente a la humanidad y a los Anakim, justo antes de que los custodios se reconciliaran con sus antiguos aliados, los Anunnaki. Algunos teorizaron que los Greys eran una creación directa de los Anunnaki, una raza diseñada para la servidumbre. Su supervivencia dependía de la clonación, y sus movimientos tenían una precisión robótica carente de cualquier indicio de emoción. Pero la verdad era más extraña. Ellos se originaron de las tierras de Orión, una cúpula que los Anunnaki habían penetrado y colonizado. A pesar de su destreza científica, los grises casi fueron aniquilados tras su enfrentamiento con los custodios. Para evitar la extinción recurrieron a la clonación, manteniéndose en esta existencia estéril. Su hogar, Orión, estaba lleno de vida, vastos bosques y tierras fértiles, repletas de una rica variedad de plantas y animales. Era uno de los domos más fértiles conocidos, donde la vida florecía de forma natural, a diferencia de las tierras áridas mantenidas por los custodios. Irónicamente, este paraíso había sido la primera conquista de los Anunnaki. Con el tiempo, las tierras fértiles se convirtieron en el terreno de cultivo de un vasto experimento, mientras los custodios y los Anunnaki importaban otras especies, tratando a Orión como un campo de pruebas celestial. Marte, que alguna vez fue un refugio espiritual, también había caído bajo su sombra. Los seres originales de Marte, orgullosos defensores de su tierra natal, lucharon hasta el final. Mejor la muerte que la servidumbre. Se dice que pensó el último marciano al elegir la autodestrucción sobre una vida bajo colonización. Los Anunnaki, despreocupados por el remordimiento, tomaron Marte como un segundo hogar. Y pronto, con el tratado entre los custodios y Anunnaki en vigor, Marte se convirtió en otro campo de pruebas, donde seres de innumerables razas se mezclaban y chocaban. La primera colonia humana en Marte se estableció en una región conocida como Aerea, donde el suelo fértil prometía un nuevo comienzo. Pero la paz fue breve. Pronto, la humanidad se vio envuelta en una serie de amargas batallas territoriales con otras razas. Los custodios y Anunnaki observaron con sombría satisfacción cómo Marte se convirtió en un escenario de conflicto interminable, un espectáculo retorcido de violencia y lucha. Con el tiempo, los colonos humanos fueron expulsados de la zona a una isla cercana, disminuyendo su número. Años después, un nuevo jugador entró en escena, Richard Byrd. Bajo órdenes de su líder custodial, Nimrod, Byrd cruzó el Polo Sur, flanqueado por soldados de la Marina de los Estados Unidos y figuras poderosas de sociedades secretas. Al cruzar, Byrd forjó un pasaje que ahora lleva su nombre. Pero fue más que solo una expedición. Fue otra incursión, otro intento de ejercer control custodial sobre mundos aún no descubiertos. En el corazón de Argaia yacía oculto un portal a las tierras Anunnaki. Hoy, esta región florece, libre de conflicto abierto, un lugar donde a los humanos se les concede ocasionalmente la entrada como recompensa por su servicio a los custodios. Aquellos lo suficientemente afortunados para establecerse aquí encuentran sus cuerpos rejuvenecidos, viviendo vidas más largas y saludables de lo que podrían en las tierras conocidas, donde el aire se vuelve denso con toxinas, contaminado por el sistema al que sirven. Un día, William se sentó en la orilla del arca, observando las olas entrar y salir. Su mirada se extendía más allá del horizonte. El mar lamía sus pies, fresco y constante, anclándolo mientras su mente se deslizaba de nuevo hacia los recuerdos de su tierra natal. Rostros parpadeaban en su mente, seres queridos que se habían ido hace mucho, sus vidas ligadas a la tierra que había dejado atrás. Se preguntaba si lo creían muerto, perdido en su locura por tierras lejanas.
Sin embargo, les había dejado un mensaje, un susurro de su verdadero camino, para que supieran que no había simplemente desaparecido. Podía sentir los años presionando contra él, el peso familiar de la edad que debería haber llegado hace años. Aunque no parecía tener más de 50 años, había un cansancio creciente dentro de él, un dolor que insinuaba que su tiempo era corto. Mirando la luz que se desvanecía, se preguntó en silencio, ¿moriría aquí, en estas tierras hermosas pero distantes? A medida que el sol descendía, bañando el mundo en tonos de rojo y oro, William se recostó en la arena, su cuerpo atormentado por el dolor implacable, 1000 agujas atravesando su piel. Miró al cielo, donde las estrellas aparecían como compañeros distantes. ¿Cuántos?, murmuró para sí mismo, han muerto esperando, sin saber nunca cómo se siente realmente el amor y la paz. Su voz se perdió en la suave brisa nocturna. A su alrededor, los miembros de su equipo habían disminuido, cada uno llevado por la contaminación que habían llevado desde dentro de las paredes. Justo entonces Butler se acercó y puso una mano en el hombro de William con sus ojos llenos de comprensión. «Aguanta, William», murmuró, su voz era un ancla firme. «La libertad está cerrada ahora. Están desesperados, luchando. Una nueva pandemia se avecina y están endureciendo su control, pero nos hemos preparado para esto. Los ancestros están entrando en las tierras conocidas a diario ahora, deslizándose sin ser detectados. Vamos a usar sus propias armas contra ellos. Pronto se darán cuenta, y para entonces será demasiado tarde para detenerlo». William sintió un destello de esperanza. «Verán la verdad», continuó Butler, su voz firme. «Verán las mentiras, el control, el veneno que han sido forzados a tragar. Y luego nos mostraremos. Con los Anakim vigilando las murallas día y noche, estaremos listos. Esta vez no puede fallar. Si llega el momento, sacaremos a tantos como podamos. Pero tú…» Apretó el hombro de William, con los ojos fijos en una resolución feroz. «Debes resistir, viejo amigo, has esperado tanto, resiste un poco más, para que puedas ver a nuestra gente libre». William asintió, entregando a Butler las notas que había escrito cuidadosamente desde que salió de los Estados Unidos. En estas páginas había capturado el viaje, los lugares increíbles, los paisajes ocultos, los destellos de verdadera felicidad y amor. «Dejad que estas sean mis palabras para aquellos dentro de las murallas», susurró. «Un mensaje de esperanza para quienes anhelan conocer la verdad». Sintió un temblor apoderarse de su cuerpo, el dolor resurgió de nuevo. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el vasto cielo, observando cómo las naves azul plateadas, los azules de hierro, cruzaban el firmamento en rápidos arcos. «¿A dónde van?», se preguntó mientras las estrellas se desdibujaban en su visión. «¿Es hora de despertarlos a todos? ¿Estamos listos?». Entonces una tranquila determinación se asentó dentro de él. El mensaje que enviaría era simple, constante, pulsando en su mente como un latido. «Estas tierras existen. Estamos aquí, esperando. La batalla es real y está dentro. Resiste y la libertad llegará. Estamos esperando para guiaros a todos».